buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en Dubái pues con 40 grados, por lo menos. Sí, ya me Porque imagino, ya, sí. ya uno pierde la cuenta. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo técnico didáctico explicando el concepto del presidencialismo. Vamos a ver en qué consiste, en qué no consiste y qué consecuencias trae, qué ventajas puede traer y para la explicación vamos a citar algunos ejemplos reales de países que tienen presidencialismo. Entonces, consideramos que lo mejor es explicar primero el concepto para luego explicar sus consecuencias. El presidencialismo consiste en la elección separada e independiente del presidente del gobierno. Es decir, el pueblo tendrá una urna para elegir el poder legislativo, los diputados, no entremos en detalles ahora del legislativo, y el pueblo, ese mismo pueblo, tendrá otra urna separada y aparte para elegir al presidente del gobierno por distrito único y de manera directa. En el presidencialismo se vota a la persona. El que tenga más votos es el presidente del gobierno. Si es necesario hacer una segunda vuelta porque ninguna persona, ningún candidato ha obtenido más del 50% de los votos, pues se hace una segunda vuelta. Ya hablaremos de la segunda vuelta en otro programa y también explicaremos sus causas, su razón de ser y sus limitaciones, que las tiene, ¿verdad? Bueno, entonces, Daniel, Sí. explicado en un primer momento lo que es esto, ¿el presidencialismo por sí mismo implica separación de poderes, sí o no? ¿Y por qué? Bien, por sí mismo implica una cierta separación de poderes. Lo que no implica de ninguna manera por sí mismo es la separación entre Estado y nación. ¿Por qué? Pues porque para que haya separación entre Estado y nación, el legislativo debe estar conformado por diputados de distrito. Sin embargo, a pesar de que no esté conformado por diputados de distrito, sí implica un cierto grado de separación. Desde luego, más separación de la que hay hoy día. ¿Por qué? Pues porque con un sistema presidencialista no se garantiza que el presidente esté correlacionado, que la asignación del presidente esté correlacionada directamente con la asignación de los diputados que conforman el Congreso. Por el propio sistema proporcional, porque en una segunda vuelta, pues quizá gente que votó a un partido en primera vuelta luego votan a otro o se abstienen. Entonces no se sabe si el resultado del presidente, o sea, de la elección del presidente, va a concordar con el resultado final de los diputados que conforman el legislativo. Habrá veces que sí y habrá veces que no. Todo eso dependerá pues, de las urnas. Entonces, se puede dar un cierto grado de separación. Pero yo quería incidir en algo más, y es que cuando Montesquieu introdujo la separación de poderes, en aquella época Montesquieu no se iba a imaginar que en un Estado moderno pues iba a haber 17 parlamentos. Entonces él no contaba con eso. Y el presidencialismo lo que sí de alguna manera provoca es una separación entre el Ejecutivo y esos 17 parlamentos. Eso sí, ahí sí que, más que con el Legislativo, lo que sí separa es con esos 17 parlamentos. Porque, bueno, no sé qué opinas al respecto de esto, porque lo Bueno, estamos viendo, por ejemplo,
hoy como el propio presidente está luchando con los diferentes presidentes autonómicos, etcétera, se está produciendo un pulso y el presidencialismo acentuaría aún más ese pulso entre los presidentes de los parlamentos autonómicos y el legislativo. O sea, sí, el ejecutivo, perdón. Hombre, por intentar enlazar, Daniel, con lo último que has dicho, yo creo que la principal ventaja del presidencialismo es que en un sistema presidencialista el presidente del gobierno no puede, el presidente del gobierno va a ser elegido directamente por el pueblo y no va a ser elegido por el consenso entre las distintas fuerzas políticas en el Parlamento. De tal manera que ahora en España, por ejemplo, tenemos el problema de que cuando un partido no obtiene mayoría absoluta en el Parlamento, tiene que consensuar, tiene que pactar con otros partidos que lo hemos visto con Felipe González, lo vimos con José María Aznar, lo vimos con Zapatero, lo vemos ahora con Pedro Sánchez también. El partido que tiene el candidato a presidente del gobierno tiene que pactar con partidos, llamémoslos, nacionalistas, regionalistas o simplemente estatalistas o independentistas, ¿verdad? Sí, Lo cual, efectivamente. Bueno, yo matizaría algo más. No me ceñiría solo a los independentistas en general, porque los independentistas son una sí, parte importante de eso. Yo hablaría de partidos minoritarios. sí. Dentro de esos partidos minoritarios estarían los partidos independentistas. Y lo que se ha producido con el sistema parlamentario, no presidencialista, sin elección directa de presidente del gobierno, es que esos partidos minoritarios han ido adquiriendo competencias, cada vez más poder en contra de la unidad nacional. Si en España tuviésemos un sistema presidencialista, estos partidos minoritarios de determinadas regiones no hubiesen obtenido las dádivas, las prebendas y no hubiesen hecho al conjunto de la nación el resto, el daño que hemos visto que han hecho en principio en pro de la gobernabilidad para garantizar la gobernabilidad del país, cuando la gobernabilidad del país estaría perfectamente garantizada con un sistema presidencialista, con una elección directa por parte del pueblo, que es quien tiene que elegir, del presidente del gobierno, ¿verdad? Efectivamente, y nos ahorraríamos el tener que estar repitiendo elecciones y elecciones una tras otra hasta que salga algo que les venga bien a los partidos del Estado para poder formar gobierno. Sí, exacto. Esa es otra ventaja innegable. Cuando el consenso entre los partidos políticos en el Parlamento no se produce, como hemos visto estos últimos años, que hemos tenido que repetir varias elecciones, eso no ocurriría con el sistema presidencialista y no se produciría el bloqueo que hemos sufrido durante tantos años, ¿no? Que uno ya no llega a saber qué es peor, si el bloqueo parlamentario y consultas con el rey una vez y otra vez y otra vez, o si directamente gobierno de coalición con partidos proterroristas, con partidos regionalistas, etcétera. Y hay otro cambio, ¿verdad?, que introduciría el presidencialismo, que es la función real de consultas para elegir el presidente del gobierno, ¿verdad, Daniel? Sí, efectivamente. El rey ya no propondría, porque ya ha sido designado directamente por el pueblo español. El rey simplemente se dedicaría, lo que haría sería, pues, bien, Ocupar la jefatura presentarlo del Estado. ocupar la jefatura del Estado como un símbolo, por decirlo de alguna manera, de la nación española o del Estado. Y bueno, pues simplemente ratificaría pues, lo que ha elegido el pueblo español. Es algo que no se ha producido nunca, la elección directa del pueblo español de su presidente.
de su representante ante el resto de las naciones. Porque eso es la función principal del presidente en cuanto a lo que es la representación, es representar a la nación española frente a otras naciones. Sí, en el exterior, porque en el interior la función representante la lleva a cabo el legislativo. Es muy importante lo que acabas de decir de que el presidencialismo es perfectamente compatible con la monarquía, aunque no exista en el mundo actualmente ninguna monarquía presidencialista. De hecho, ese era el proyecto de constitución, ese era el proyecto monárquico político para España que quería llevar a cabo don Juan de Borbón y Battenberg, el padre del rey Juan Carlos I. Y de hecho, todos sabemos que Antonio García Trevijano fue el que le hizo aquel proyecto, que llegó incluso a presentarse en el extranjero y que le dijeron a don Antonio García Trevijano que ese modelo constitucional sería el sueño de Benjamin Constant, ¿verdad? Y es muy importante también decir que el referéndum sobre la forma de Estado, monarquía o república, debe hacerse separado del referéndum constitucional, que es otra prueba más de que la monarquía, en este caso una monarquía constitucional, es perfectamente compatible con un sistema presidencialista. Sí, totalmente, totalmente compatible. De hecho, es algo que yo creo que si esta monarquía actual quiere sobrevivir, debería empezar a dar pasos en ese sentido. Y tratar de liderar de alguna manera eso. Yo considero que el presidencialismo es algo bastante más sencillo de entender para los ciudadanos que lo que es el diputado de distrito, que es fundamental el diputado de distrito, pero a la hora de entender qué es el diputado de distrito y a la hora de implantarlo, resulta, en mi opinión, más complicado. Muchos compañeros repúblicos, discípulos de don Antonio, están promoviendo la idea del diputado de distrito. Nosotros, yo, por mi parte, también, pero considero que el presidencialismo es algo mucho más factible de conseguir que el diputado de distrito a corto plazo. ¿Por qué? Si quieres te doy las razones. ¿Por qué? ¿O si quieres comentar algo? No, adelante. Termina tu intervención. ¿Por qué? Pues primero porque quien quiere ser presidente de gobierno, no olvidemos que aquí el poder lo tienen los jefes de partido. Y todo jefe de partido aspira ¿a qué? A gobernar con mayoría presidente absoluta. Del gobierno. A presidente del gobierno. A presidente del gobierno y a gobernar en mayoría absoluta. Ninguno de ellos quiere compartir su poder con nadie. Por supuesto. Ninguno de ellos. Esa es la naturaleza del político. Efectivamente. El que no sepa esto lo ignora todo sobre la política. Efectivamente. Entonces, por ese simple hecho, a los propios partidos, jefes de partido, mejor dicho, a los propios jefes de partido de los principales partidos de España, es decir, PSOE, PP, y podríamos ahí a lo mejor incluir a Vox y Podemos, aunque entrarían dentro de los partidos minoritarios, pero los principales partidos, desde luego, PSOE y PP, deberían, los líderes de partido, de estar de acuerdo con el presidencialismo, si quieren ser presidentes con mayoría absoluta. Porque se han oído un montón de barbaridades de que sea presidente el que haya conseguido más votos. Algo absurdo, ridículo. O sea, el presidente tiene que... Eso de que se regalen escaños, así porque sí, y propuestas de ese tipo que son ridículas, infantiles, contrarias al concepto de la democracia, que son mayorías y minorías. La voluntad de la mayoría frente a la de la minoría, que es algo que se da en cualquier cultura del planeta, hasta en cualquier tribu,
la comunidad acepta, todos los miembros de una comunidad aceptan la voluntad de lo que se ha decidido de forma mayoritaria. Por lo tanto, tiene que ser, hay que ir alineados con lo que es la naturaleza propia del ser humano. Si nos desviamos de ahí, ya estamos yendo por mal camino. Desde luego. Entonces, en ese sentido, el presidente tiene que ser elegido por el pueblo español y de forma mayoritaria. O sea, y de forma a doble vuelta, para que consiga la mayoría absoluta y que sea él el único responsable del gobierno de la nación. El único. Que no pueda escudarse en, claro, como estoy gobernando en coalición con este partido no me permite hacer esto que yo quería hacer. No. Si tú tomas el mando y tú tomas el poder, tomas toda la responsabilidad también. Y eres tú el único responsable. Y bueno, al ser el único responsable de toda la nación, lógicamente se van a producir pues choques con lo que son las comunidades autónomas, lógicamente, y va a ser a iniciativa del propio Ejecutivo el que va a proponer reducir ese poder de las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas desaparecerán con el tiempo y a un periodo corto o medio en cuanto se implantase el presidencialismo. No, y muy importante lo que has dicho sobre la factibilidad de introducir este cambio. Sería, en primer lugar, un cambio constitucional, porque la Constitución dice claramente que el candidato a presidente propuesto por Su Majestad el Rey tiene que tener el refrendo de la Cámara, bien en primera, bien en segunda votación. Y luego, además, claro, evidentemente, una reforma de la ley electoral. Yo sí quiero hacer bueno, concretamente el artículo que se tendría que reformar es el artículo 99. Es el artículo únicamente, que es la designación del presidente. La ley electoral, en principio, la ley electoral es para el legislativo. Sí. Es el artículo 99, concretamente, que no está dentro de lo que es la ley electoral y que hace referencia a cómo se elige el presidente del gobierno. Entonces, es ahí el único cambio que habría que hacer. Me parece que para hacer una reforma, ¿cuántas partes se necesita? ¿3/5 o 3/5 partes? Me parece que es. Me parece que 3/5, pero bueno, eso se mira en las 3/5. disposiciones derogatorias de la Constitución. Solo con que el Partido Popular y el Partido Socialista se pusiesen de acuerdo en reformar ese punto, probablemente... Sí, los tienen. Los tienen. O sea, sí. ya lo tendrían. O sea, creo que es una reforma muy factible, muy necesaria y muy factible y que les vendría muy bien a los líderes de los partidos. Es algo que... Y al pueblo español en general. O sea, no tendríamos que estar yendo a votar y volver a votar hasta que se pongan de acuerdo y que sus gobiernos, y que sea un gobierno débil, porque un gobierno que está en coalición es un gobierno débil, que no tiene fuerza de cara al exterior ni de cara al interior. Es un gobierno que no puede gobernar correctamente. Absolutamente. En cuanto a las consecuencias de la implantación del presidencialismo, yo quiero reseñar ejemplos clarísimos de presidencialismo sin representación en el legislativo. Claramente son las repúblicas de Latinoamérica, que lógicamente no son países democráticos, pero ninguna de ellas tiene los problemas de separatismo que tiene España. Es decir, y ahora a continuación haré un apunte teórico para complementar la respuesta que me has dado a mi definición de
de parlamentarismo, las repúblicas latinoamericanas no son formalmente democráticas porque no tienen diputado de distrito, pero al ser presidencialistas, ninguna de ellas tiene ni el bloqueo parlamentario para la elección del presidente del gobierno, ni los problemas separatistas que tenemos en España con el sistema parlamentario de listas de partido, como lo hay en Bélgica o como incluso lo hay en el Reino Unido, aunque los nacionalismos del Reino Unido también tienen otras explicaciones y otras causas. El apunte teórico que quiero hacer a la implantación del presidencialismo, la implantación de la elección directa por parte del pueblo del presidente del gobierno, mientras se mantienen las listas de diputados, es el siguiente. La separación de la elección del presidente no implica separación de poderes. Está muy bien el apunte que hacías tú de la separación entre Estado y Nación. Evidentemente, la separación entre legislativo y ejecutivo es la separación entre el Estado, que es el ejecutivo, y la nación, que está representada en el legislativo. ¿Verdad? No, debería de estar bueno, sí, representada. Evidentemente debería estar representada si hubiera diputado de distrito. Si hubiera diputado de distrito. Es evidente. Si no hay diputado de distrito, el Estado es el que tiene los candidatos a presidentes del gobierno y además es el Estado, los candidatos a dirigir el Estado, los jefes de los partidos, como tú decías, los que hacen las listas. Por lo tanto, no implica el presidencialismo, mientras se mantengan las listas de partido, no implica separación de poderes. Si las elecciones son a la vez, incluso, al producirse el fenómeno de identificación, que es ahora con las listas de partidos el que rige la elección del legislativo y también del ejecutivo, si las elecciones son a la vez, evidentemente, todo el mundo va a votar a la misma lista. La misma lista que ha hecho el candidato a presidente al cual están votando en la otra urna. Entonces, yo sí quiero dejar claro, y esto me lo contestó explícitamente Antonio García Trevijano a una pregunta mía específica, que la introducción del presidencialismo no implica la separación de poderes si se mantienen las listas de partido. Ojo, si en un sistema con diputado uninominal, como es el Reino Unido, además del diputado uninominal, introducimos el presidencialismo, en ese caso sí estamos separando los poderes y sí estamos consiguiendo un sistema democrático desde el punto de vista formal. Este apunte muy teórico y profundo, es que sí lo considero necesario. Daniel. Sí, bueno, yo he reflexionado bastante sobre este tema y yo voy a ir un poco más allá, quizá más profundo todavía que esto. No sé si se entenderá o no se entenderá. Cuando hablamos de separación de poderes, ¿de qué poderes? Vamos a definir qué es la separación. ¿Qué poderes? Los poderes del Estado. Legislativo y ejecutivo. No, pero poderes del Estado. Poderes del Estado. Es que esa es la confusión. El ejecutivo es el poder del Estado. El legislativo es el poder de la nación. Ya, pero tradicionalmente se habla de separación de poderes del Estado. Sí, eso es lo que dice la Constitución, en el título preliminar. Claro, entre ejecutivo y legislativo. Entonces, el presidencialismo por sí solo, yo creo que sí que introduciría un factor de separación, y ya te digo que es un factor de separación de poderes del Estado. O sea, el legislativo seguiría perteneciendo al Estado. Sí, correcto. ¿Vale? Seguiría perteneciendo al Estado y habría una cierta separación
dependiendo de los resultados electorales. Habría mayor o menor, más que separación, diríamos conflicto entre lo que es el presidente, entre el Ejecutivo y el Legislativo, en función del resultado de las elecciones, porque, como digo, no necesariamente estaría tan correlacionado como ocurre hoy, que están totalmente correlacionados entre el resultado del Legislativo, así vamos a tener al presidente. El Pero presidente ¿por va a qué? ser... ¿Sí? ¿Pero por qué dices que no estaría correlacionado si en un sistema presidencialista con listas de partido, la lista de No cada partido, necesariamente. la lista de cada partido la ha hecho el mismo jefe de partido que se está presentando al Ejecutivo? Y por lo tanto, A los ver, diputados del Ejecutivo, a quien van a obedecer, va a seguir siendo al mismo jefe del Ejecutivo o muy jefe del partido frecuentemente que los ha sí, puesto en la lista. muy frecuentemente ocurriría que se correlacionase, pero no necesariamente. Lo he comentado antes, pero lo voy a volver a repetir. El hecho de que exista segunda vuelta para elegir al presidente, ahí ya no sabemos qué va a ocurrir en la segunda vuelta. O sea, va a haber gente que ha votado a Ciudadanos y que a lo mejor vote al PP, o gente que haya votado a Podemos que se abstenga o que vote al PSOE. O gente que haya votado a Vox y que se abstenga o que vote al PP. No sabemos cuál va a ser el resultado de la segunda vuelta. Entonces, en el Parlamento puede haber un color predominante y una tendencia predominante, y en el Ejecutivo puede haber otra distinta. O sea, se introduciría ese factor que muy frecuentemente coincidirían. Es verdad que probablemente que muchas veces coincidirían, pero se podría dar la situación en la que no coincidiesen. Entonces, se introduciría un factor de separación, pero no quedarían, lógicamente, como tú bien has dicho, separados totalmente. Los poderes del Estado, porque en esa situación los poderes Sí, sí, son del Estado y pertenecen al totalmente. Estado. Con un diputado de distrito, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que es que el legislativo ya no pertenece al Estado. Es una institución que se sitúa entre el Estado y la nación. Es el vínculo de lealtad entre el Estado y la nación. Se establece un vínculo de lealtad entre ambos, entre el Estado y la nación, a través del legislativo. Vamos a hacer otro programa explicando el parlamentarismo, donde entraremos con profundidad en este tema y donde creo que también tendremos alguna Sí. disensión. Pero sí, Bueno, sí es muy importante lo no que... creo que sea muy grave. No. Sí es muy importante lo que has dicho, que al haber una segunda vuelta para la elección del presidente, sí es posible, claro, que el presidente elegido en segunda vuelta, su partido Claro, no tenga mayoría parlamentaria. claro. Particularmente, si las elecciones de ejecutivo y legislativo no se celebran al tiempo y se hacen contrapeadas, Efectivamente, cada una de ellas cada efectivamente, 4 años, pero hoy la efectivamente. de legislativo, dentro de 2 años la de Exacto, ejecutivo, dentro de 2 años exacto. y Como en así. Estados Unidos, así es en Estados Unidos también. Sí, pero allí sí existe separación Bueno, allí sí existe formal, diputado de distrito, pero así sí quiero decir, en existe cuanto separación formal de poderes. estén alternadas, que cada 2 años votemos para el legislativo y para el ejecutivo. Entonces, ahí efectivamente has apuntado muy bien y has entendido perfectamente lo que he querido decir desde un principio. Porque a lo largo del proceso ejecutivo, pues en el legislativo se le va a poder castigar y a lo mejor sale un color distinto. Entonces, ahí sí habría conflicto entre ejecutivos, a pesar de no tener diputado de distrito, que lo ideal sería eso. Pero yo entiendo que para la mayoría de los ciudadanos, pues quizás sea un concepto pues complicado, extraño, a lo mejor más difícil de entender, pero todo el mundo entiende que votar al presidente directamente es mucho más práctico. Tú y yo somos ingenieros, somos gente muy pragmática, muy práctica, y eso la gente lo va a ver de forma muy sencilla, que debe estar votando cada 2 por 3 hasta que se ponga de acuerdo, cuando lo podemos hacer nosotros mismos directamente
mucho más baratito, más sencillo, a doble vuelta, y nos garantizamos que tenemos presidente y ya está, y presidente con todos los poderes durante 4 años, con todos los poderes y con toda la responsabilidad durante 4 años. Entonces, bueno, ahí el presidente va a responder más por sí mismo como presidente que como presidente de un partido. Porque ahí ya no es el presidente de un partido, ahí es el presidente de la nación española elegido directamente, no elegido por un parlamento, sino elegido directamente. Y esa sensación que tiene un presidente de haber sido elegido directamente no tiene nada. Ahí, psicológicamente, el presidente cambia el chip. Así ha sido elegido por su partido y con la ayuda de otros partidos. Psicológicamente cambia y sabe que no se debe ni a su partido ni a los otros partidos, sino a quienes les ha elegido directamente. Entonces, se produciría una situación política desconocida en España, pero que proporcionaría unas condiciones muy favorables a luego introducir al diputado de distrito dentro del legislativo. Evidentemente sería un primer paso. Muy bien, ¿algo más que añadir, Daniel, o despedimos el vídeo y vale por hoy? Bien, pues no, yo espero que haya aportado algo a quienes nos vean. Si tienen algunas dudas, pues plantéenlas en los comentarios y pues responderemos muy gustosamente. Muy bien. Y les emplazamos también para el siguiente vídeo didáctico sobre conceptos políticos, en el que trataremos el parlamentarismo. Es decir, no el sistema parlamentario habitual que tenemos en España de listas de partido, sino el sistema de diputado uninominal. No hay listas, un diputado, un distrito, como tiene el Reino Unido. Lo estudiaremos, lo explicaremos profundo en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos nuestros espectadores. Gracias a ti, Daniel, por tu inestimable colaboración. Y hasta el próximo día. Muchas gracias. Venga, hasta otro día. Muchas gracias.